seguro que si oímos su palabra, obedecemos su palabra, accionamos en su palabra, las bendiciones de Él nos van a sobrealcanzar. En Deuteronomio capítulo 28 hay 10 bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que son hacedores, que obedecen, que hacen conforme su palabra. Está en el versículo 3 la bendición territorial. Dios promete bendecir el territorio, promete bendecir el lugar de tu morada. Dios promete bendecirte en el campo, en la ciudad. Esa es una bendición territorial. Luego vamos viendo versículos y en el versículo 5 Dios bendice y nos promete la bendición de trabajo, la bendición en tu trabajo, la bendición en tu labor. Dice: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Esa es una bendición para el trabajo, es la bendición de trabajo. Si seguimos en el Deuteronomio 28 y llegamos al versículo 6, donde está la bendición del que viajero, del que viaja, del que se transporta, del que sale de la ciudad. Dios dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es la bendición de entrada y de salida y de entrada, la bendición de viajar, de moverse. Luego en el versículo 8 está la bendición de provisión. Alguien diga: la bendición de provisión, la bendición que Dios promete darte lo que necesitas. Dice: Jehová Dios te enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y dice: y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. La bendición de provisión. Hay otra bendición en el versículo 10, la bendición del reconocimiento. Dilo conmigo: la bendición del reconocimiento, que es donde Dios te hará gracia y sabrán que Dios está contigo. Dicen: y verán todos los pueblos de la tierra. Alguien diga: todos verán. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre, alguien diga: sobre mí. Vamos, quiero oírte, dilo: sobre mí. Y dice: y te temerán. Esa es la bendición realmente del reconocimiento. Otros van a reconocer que tienes algo contigo y que no es algo natural, pero es algo sobrenatural. La gente en el trabajo te mirará y hallará gracia y dirá: tienes algo especial, y tú sabes que es Dios contigo. La bendición, realmente el reconocimiento. No tienes que decir nada, no tienes que hacer nada. La gente verá la gloria de Dios en tu vida. La gente verá la mano de Dios sobre tu vida. Dile que está a tu lado: la mano de Dios sobre tu vida. Es la bendición de la presencia de Dios, es la bendición realmente, como dice el versículo 10, del reconocimiento. Pero también está la bendición que encontramos en el versículo 13, la bendición de liderazgo, la bendición de liderar, la bendición de dirigir. Dice la palabra: te pondrá Jehová por cabeza. Alguien diga: cabeza. Y alguien diga: no cola. O sea que Dios te pondrá al frente y no atrás. Esa es la bendición de ¿qué? De liderazgo. Dios te levantará como líder. Dios te levantará para guiar a otros. En vez de estar detrás, estarás por delante. Dile que está a tu lado: Dios quiere ponerte por delante, no atrás. Dios te llamó para que fueses cabeza. Dile: cabeza, no cola. Ve, esa es la bendición de que no vas a quedarte postrado, no vas a quedarte atrás, no vas a quedarte esperando. Al contrario, vas a saber lo que vas a hacer. La bendición de liderazgo. Dilo: la bendición del liderazgo. Dios hará de ti, te capacitará, te dará los dones que necesitas. Dios te levantará, Dios te entrenará, Dios te enseñará. Dile al que está a tu lado: Dios te enseñará. Dios hará de ti alguien que puede impartir a otros, alguien que va hacia un propósito. Es más, Dios te ha traído a río de aceite porque Dios quiere prepararte, Dios quiere llevarte a otro nivel. La bendición del liderazgo. Dice: te pondré por cabeza, no por cola, estarás por encima. Alguien diga: arriba.
arriba, encima y no abajo. O sea que estarás en control y no controlado. Estarás, mi hermano, coordinando y no siendo coordinado. O sea, hay una diferencia. ¿Cuántos entienden que hay una diferencia entre el seguidor y el que va guiando? Cuando el Espíritu de Dios trabaja en tu vida, te enseña y te guía para que guíes a otros. Es la bendición del liderazgo. Y si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Desde Deuteronomio 28 está lleno de bendiciones, la territorial, la de trabajo, la de provisión, la de sustento, la de la abundancia. Hay una bendición de abundancia en el versículo 11, donde no solamente tienes lo normal, alguien diga, no lo normal, el averaje, no, tienes abundancia, alguien diga abundancia. Dice, y te hará Jehová sobreabundar, alguien diga sobreabundar. Quiero oírlo aquí en el medio, sobreabundar. Que sobreabundar, no lo que es normal, no lo que se espera, no la expectativa regular de otros. De repente vas a tener más que otros, porque hay una bendición en tu vida de abundancia. No todos la tienen, pero tú la tienes. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa bendición en su vida? Deuteronomio está lleno de bendiciones. Dios es un Dios de bendiciones. Y cuando lees Deuteronomio, que también tiene las maldiciones al que desobedece su palabra, también ese es otro tema, pero las bendiciones de Dios hablan de la abundancia en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Déjame decirte algo, cuando tienes la bendición de abundancia o la de trabajo, puedes estar en el país que sea, puedes estar en el campo que sea, puedes estar donde sea el territorio, y ahí te bendice Dios, porque la bendición no depende de dónde estás, la bendición depende de quién te está bendiciendo. ¿Alguien me está oyendo? Entonces hay bendiciones sobre tu vida, pero esta es mi introducción. Quiero hablarte de una sola bendición en esta mañana. El Señor quiere que entiendas esta bendición. No todos la tienen, pero la necesitan. Muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, alguien aquí lee la Biblia, cuando lee la palabra del Señor, aprendes algo a través de la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y es que cada vez que Josué, cada vez que David, cada vez que Abraham, cada vez que los patriarcas, comenzando con ellos, cada vez que vemos en la palabra del Señor que se levantaban enemigos contra Israel, se levantaban enemigos contra los hombres y el pueblo del Señor, y venían para atacarlos, o venían para quitarles sus cosechas, o venía para robarles su familia. Cada vez que iba a haber una guerra, alguien diga guerra, y cada vez que se levantaban conflictos, alguien aquí a veces ha estado y de repente se te levanta guerra, se te levanta conflicto, se te levantan pruebas, ataques, cada vez que se levanta un enemigo, cada vez que se levanta una situación, una crisis, encontramos en la palabra que todos se preparaban para la guerra, porque sabían que tenían que defender lo que Dios les había dado, tenían que luchar y ser vencedores. ¿Cuántos vencedores están aquí hoy? ¿Cuántos saben que para vencer hay que pelear la batalla? Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. He peleado la batalla, he corrido la carrera. Y hay que pelear a veces. No queremos siempre, queremos la paz. Del Señor da paz, pero a veces hay que pelear la guerra contra el diablo. Amén. No puedes dejar que el diablo te robe. No puedes dejar que el diablo te ataque lo que es tuyo, que te robe tu salud, que te robe tus hijos, que destruya tu matrimonio. Hay que pelear. Vamos, dile a tu hermano, hay momentos que hay que pelear, hay que batallar, hay que guerrear, hay que ser vencedores. Y cada vez que un ejército iba a marchar, se reunían y sabían una cosa, y esto es lo que quiero ministrarte: la bendición para la guerra. Dilo conmigo, la bendición para la guerra. La bendición para la guerra es una bendición única, porque todo hombre de Dios, todo soldado, todo guerrero, hay guerreros aquí hoy, hay gente que entiende que existe la guerra espiritual. Todo soldado, todo guerrero no solamente se armaba y tomaba el armamento y tomaba el escudo de la fe o la armadura de Efesios 6. Eso todo es importante. Dile que está a tu lado, es importante tener las armas del Espíritu. Es importante tener la armadura. ¿Cuántos conocen la armadura de Dios? Vamos, Efesios 6. ¿Cuántos conocen el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado de la presta del evangelio de la paz? ¿Cuántos conocen? Ceñidos los lomos de verdad. Todo eso es importante, pero lo más importante de un soldado y un guerrero en la Biblia era esto: antes de salir a la guerra, ellos querían saber si tenían la bendición de Dios para la guerra.
Pregúntale a tu hermano, ¿tienes la bendición de Dios para tus batallas? Si tenía la bendición de Dios para sus pruebas. Porque cuando el soldado iba a entrar a la guerra, si no iba con la bendición de Dios, iba a salir derrotado, iba a salir vencido. No importa cuántos iban con él, no importa qué tanto se había preparado. Si la bendición de Dios no está contigo para la guerra, derrota vendrá. Pero si tienes la bendición de Dios contigo, no importa qué tan grande sea el enemigo, como parezca la circunstancia, qué tan imposible el médico te dice que va a ser tu recuperación física, no importa que te dijo el abogado que en la corte el juez es malo y que no te va a dar el veredicto a tu favor. Si tienes la bendición de Dios para la guerra, vas a ser vencedor y vas a tener victoria. Alguien diga victoria. Dile a tu hermano, tendrás victoria si tienes la bendición para la guerra. Y entonces la diferencia es o la victoria o la derrota. Alguien diga victoria y derrota. Y yo quiero que veas esto. Dios ha prometido darte bendición para la guerra. Y cuando tú tienes esta bendición, de Deuteronomio, vaya conmigo, el versículo 7, aquí está la bendición para la guerra. Es una bendición entre las bendiciones de Dios. El versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Alguien diga, todo enemigo que se levanta contra mí será derrotado. Oiga bien, cuando alguien tiene la bendición para la guerra, dice, por un camino saldrán contra ti, parecerán unidos. A veces parece que se te juntaron todos los problemas. En el trabajo tienes problema en la casa con un hijo, una hija, una situación, un familiar. Todos han venido contra ti, parecen que están unidos y vendrán por un solo camino contra ti. Pero esta es la bendición. Por 7 caminos huirán delante de ti. Así como llegaron los problemas juntos, así Dios hará los problemas pedazos. Toca al que está a tu lado y dile, Dios quiere darte victoria. Vamos, dile, Dios quiere darte victoria. Dios quiere darte la bendición para que seas más que vencedor. Dios ha prometido esta bendición. Cuando salían a pelear, si tenían la bendición, Israel salía victorioso. Cuando Dios no los bendecía, cuando Dios estaba con ellos molesto, cuando Dios había visto algo que lo había desagradado a él, no les daba la bendición e Israel caía derrotado en los campos de batalla. Así en la vida cristiana, tienes que estar en relación con Dios, tienes que tener con Dios esa comunicación y decir, Dios, si me bendices, si vas conmigo, no pelearé yo, tú peleas por mí. Las batallas son tuyas, la victoria es tuya, tú me das la victoria. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido que se intensifica la situación en su vida? Dios ha prometido. Dios te ha dicho que no vas a ser sorprendido por el enemigo cuando la bendición está en ti. No importa lo que el enemigo esté planeando, no importa lo que se esté desarrollando en contra de ti, todo complot, toda traición, toda situación, Dios lo sacará a luz. Vaya conmigo al Salmo 89, Salmo 89, versículo 22 en la palabra. Alguien diga, la bendición para la guerra. ¿Sabe? Estamos en medio, haciendo un paréntesis, estamos en paralelo, estamos en una situación profética. El domingo pasado ministraba acerca de la profecía de Rusia y de Ucrania y lo que está pasando en el mundo y la guerra que se viene y lo que está sucediendo, y veíamos las profecías aún en lo natural, aún en las guerras de las naciones. Si Dios está con un pueblo, con una nación, Dios dará victoria. ¿Cuántos saben que esto lo hemos visto a través de la historia? Cuando Israel estaba siendo rodeado, invadido, en la guerra que tuvo Israel en el año 67, que Israel tuvo la guerra en los 6 días, note conmigo, Israel, Dios le dio victoria aunque estaba rodeado de enemigos. Dios interviene en las guerras, Dios interviene a favor de las naciones. Por eso en el Antiguo Testamento le llamaban Jehová de los ejércitos. Alguien dígalo conmigo, Jehová de los ejércitos. Y entonces vemos que Dios quiere dar victoria. Dios es un Dios que vence los enemigos de Israel, vence los enemigos del hombre. El Salmo 89, versículo 22, oiga lo que dice la palabra: no lo sorprenderá el enemigo. Alguien dígalo conmigo, el enemigo no me sorprenderá, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no habrá nada lanzado contra ti que sea sorpresa y te pueda derrotar.
Cuando tienes a Dios, Dios te advierte, Dios te dice, Dios te anuncia. Alguien ha oído y alguien ha leído y alguien sabe que la Biblia dice que el Espíritu Santo revela todas las cosas. El Espíritu Santo te mostrará todo, te hará guianza. Tenemos al Espíritu Santo para que nos avise lo que está planeando el enemigo, lo que se está viniendo en tu contra. Versículo 23. Versículo 23, Salmo 89, dice la palabra, sino que quebrantaré la bendición, quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Quiere decir que Dios va a cambiar la situación. Puede parecer que son más los que vienen contra ti o son más las situaciones contra tu vida, pero al final tú terminarás sobre todas esas circunstancias. Dios dice, quebrantaré todo lo que está viniendo contra ti. O sea, Dios te sacará de la prueba, de la guerra, del conflicto, porque eres bendecido para ganar. Dile a tu hermano, eres bendecido para ganar. Dios ha prometido en Éxodo 23, esta es la bendición de la guerra. Éxodo 23, versículo 22, Dios lo prometió. Por eso Israel, cuando entró a la Pascua y al tiempo del pacto con Dios, cuando los sacó de Egipto, entendió esto. Pero si en verdad, oiga esto, si en verdad, si realmente oyeres, si realmente estás atento a la voz e hicieres obediencia, alguien dígalo conmigo, obediencia. Ve, mucha gente se pierde la guerra, mucha gente pierde las batallas por desobedecer a Dios, por no seguir la palabra, por no obedecer la palabra, por no guiarse por el Espíritu Santo, por confiar en brazo de hombre y no en brazo de Jehová. Si obedecieres, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Wow, eso es poderoso. Alguien dice amén a eso. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Eso es poderoso porque habla de la bendición de la guerra. Dios intervendrá, Dios te hará justicia. ¿Alguien aquí alguna vez ha clamado por la justicia del Señor? El Señor estará ahí para que todo lo que ha querido hacerte injusticia sea avergonzado. ¿Sabe? La Biblia dice claramente, por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es por el poder de Dios. Hay una diferencia, iglesia, entre la victoria y la derrota. Cristianos son derrotados cuando no tienen la bendición para la guerra, cuando se apartan de Dios, cuando no obedecen la palabra. Los hogares, las familias caen por no estar sobre la roca, por no oír la voz de Dios. Pero Dios te dice esta mañana, si oyes mi voz, si oyes mi palabra, si vives mi palabra, si haces lo que te digo, tendrás victoria. Vamos, dile al que está a tu lado, tendrás victoria. ¿Cuántos quieren victoria en algo en su vida? ¿Cuántos están esperando victoria en el estudio de sus hijos? ¿Cuántos están esperando victoria en los resultados médicos? ¿Cuántos quieren victoria en ese asunto de la corte? O quizás en ese proceso de documentos y papeles. Dios dice, tendrás victoria si haces lo que yo te digo, si te dejas guiar por mí, si recibes mi bendición. Es por eso que se acuerda el pasaje cuando Saúl vio que no llegaba Samuel, y Samuel no llegaba, y Saúl quería ir a la guerra, pero como Samuel no llegaba, Saúl decidió él mismo ofrecer el sacrificio a Dios. Y cuando llegó Samuel, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl salió a la guerra y Saúl fue derrotado. ¿Por qué fue derrotado? Porque no tuvo paciencia, no esperó la bendición para la guerra. Dile al que está a tu lado, aprende a esperar la bendición de Dios para la guerra. No te muevas si Dios no te ha bendecido para que te muevas. Dile a que alguien necesita oír eso. Díselo al que está detrás de ti. Si ya te cansas de decírselo al que está al lado. No te muevas si Dios no te ha bendecido para que te muevas. A veces la gente dice, me voy para Chicago, me voy a ir para allí, me voy a cambiar de casa, me voy a comprar esto. No compres si Dios no te ha bendecido para comprar. No te muevas si Dios no te ha bendecido para moverte. No hagas eso si Dios no te ha bendecido para hacerlo. El pueblo de Dios necesita aprender algo. La bendición es lo que te hace progresar. La bendición es lo que te da victoria. La bendición es lo que te adelanta, lo que te pone por cabeza y no por cola. He visto creyentes que hacen las cosas por impulso. ¿Cuántos saben? El impulso no es la bendición de Dios. Dile que está a tu lado, no te dejes mover por emociones.
La emoción no te garantiza victoria. La bendición te garantiza victoria. Pastor, ¿cómo sé cuando tengo la bendición de Dios? ¿Sabes cuando tienes la bendición de Dios? Porque percibes, porque experimentas una presencia que te dice: ahora marcha que voy contigo. Ahora haz lo que estoy contigo. Ahora compra que yo cuido tu inversión. Pero no inviertas si no tienes la bendición. Diga que está todo, no inviertas si no tienes la bendición. Gente pierde por no tener la bendición de Dios. Ve, todo soldado, óyeme esto, todo hombre guerrero, todo pueblo de Dios en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, no hicieron algo si no tenían la bendición de Dios para hacerlo, para vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Porque hay alguien que resiste lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay alguien que quiere estorbar los planes que Dios tiene para ti. Hay alguien que quiere destruir el futuro de tus hijos. Hay alguien que está en contra de tu hogar. Se llama el adversario, la serpiente antigua, el enemigo. Se llama el león rugiente, ese que busca que devorar. Y si tú te metes a un campo con el enemigo y no tienes la protección, la bendición de Dios, vas a salir derrotado, avergonzado. Dile al que está a tu lado: no te muevas si no tienes la bendición. El problema de mucha gente es que hace las cosas por apariencia o por lo que le ofrecen. No tomes un ofrecimiento, una oferta, si no tienes la bendición para la guerra y tomarlo. Porque no vas a salir victorioso. La diferencia entre derrota y victoria es tener la bendición o no tenerla. Levítico, capítulo 26. Versículo 7, oye esto, lee esto conmigo. Levítico capítulo 26, el versículo 7. La palabra del Señor dice claramente: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso de espada, eso de perseguir. En los tiempos del Antiguo Testamento entendía el pueblo que cuando marchaban, los mismos enemigos se caían, tropezaban en su propio correr y se mataban a sí mismos. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, en vez de que te estén persiguiendo a ti, tú estás persiguiendo lo que te quiera atacar a ti. Tú tomas el control en vez de que te controle. Yo he visto personas llenas de ansiedad, luchando con ansiedad, nervios, descontrolados en sus emociones, con insomnia, no pueden dormir, no tienen control porque tienen ataques. Y yo entiendo, hay ataques, hay situación, depresión, gente deprimida. Eso es persecución. Alguien diga: persecución. Hay espíritus que persiguen, hay condiciones físicas que persiguen, pero cuando tú tienes la bendición, cuando tú empiezas a buscar a Dios, en vez de que te controlen a ti, tú tienes el control, el dominio, la autoridad, y tú puedes estar confiado en el Señor. Que Dios te dijo: yo voy contigo, yo te meto al campo, yo derroto tus enemigos, yo te regreso, y regresas victorioso. Dile a tu hermano: regresarás victorioso de toda situación. Toda guerra, toda batalla es un proceso. Dilo conmigo: toda guerra, toda batalla es un proceso. La bendición para la guerra no es siempre instantánea. A veces tienes que pelear meses, a veces tienes que luchar años, a veces tienes que luchar solamente semanas. Pero si tienes la bendición para la guerra, no saldrás jamás derrotado, no quedarás postrado, no quedarás desanimado. Una vez más, Dios quiere bendecirte para las batallas de tu vida, los conflictos, las pruebas de tu vida. La Biblia dice en el próximo versículo 8, dice la palabra del Señor: 5 de vosotros perseguirán a 100. Wow, cuando tienes la bendición, mi hermano, aunque seas tú solo, estás persiguiendo una cantidad de cosas. Estás logrando lo que el Señor te ha prometido lograr. 5 perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La bendición para la guerra es la misma bendición de Deuteronomio 28, versículo 7. No lo olvides, Deuteronomio 28, versículo 7. En cambio, la derrota es otra experiencia. La derrota es Levítico 26, versículo 36. Dios no planeó ninguna derrota para tu vida. Dile que está a tu lado: Dios no planeó derrota para tu vida. Dios no planeó ninguna pérdida para tu vida. El versículo 36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. ¿Está oyendo eso?
Cuando alguien no tiene la bendición para la guerra, se llena de cobardía. Hay gente llena de temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? Eso es cobardía. Cuando eso es porque te falta buscar la bendición para la guerra. Mi hermano, para la guerra, pregunta, en lo natural, en cualquier situación, el soldado sabe que su vida va a ser expuesta. Sabe que va a estar en medio del fuego. Pero alguien ha leído la palabra: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Vamos, alguien ha leído la palabra. Dios ha prometido que pasarás y estarás, pero saldrás. Alguien ha visto el horno de fuego. Sadrach, Mesach, Abednego estuvieron en el horno de fuego, pero salieron. Dile a tu hermano: pero salieron también. Y nadie pensaba que en el horno de fuego iban a tener una danza con el Señor. Nadie pensaba que iban a celebrar una alabanza al Señor. Pero en la guerra celebraron. No puedes celebrar si no peleas. Y no puedes ganar la batalla si no tienes la bendición para la guerra. Dile a tu hermano: busca la bendición para la guerra en tu vida. Solo alguien que ha tenido guerra entiende lo que es la bendición para la guerra. Alguien aquí ha tenido guerras, batallas. Vamos, levante su mano, diga gloria a Dios. Diga: yo soy un soldado de 1000 batallas. La bendición para la guerra te saca. No es fácil, no quiere decir que es instantáneo. Atraviesas, pero estás bendecido para vencer. Y vences y derrotas. Toda batalla en tu vida es un plan del enemigo para derrotarte, pero derrota no vendrá. Alguien dígalo: derrota no vendrá a mi vida. Vamos, decláralo: derrota no vendrá a mi vida, derrota no vendrá a mis hijos. Dilo: derrota no vendrá a mi casa, derrota no viene a mi familia, derrota no viene a mi iglesia. Decláralo: la bendición para la guerra. Dice: cobardía estará en la tierra de tus enemigos. El sonido, mire, cuando alguien no tiene la bendición para la guerra, vive tan temeroso que se mueve la hoja con el viento y piensa que ya llegó el enemigo. Hay gente que se asusta hasta con la propia sombra. Dile: no te asustes con tu propia sombra. Hay gente que siente de repente siente un dolorcito y dice: ¡ay! Creo que es el corazón. No está bendecido para la guerra. Sí, hay gente creyente, pero el problema es no tiene la bendición para la guerra. A veces vas a tener que entender que la bendición para la guerra no te llena de cobardía. Por eso es que usted lee en la palabra que cuando se reunía el pueblo de Dios para la guerra, para la batalla, lo primero que decían los hombres de Dios: el que tenga temor, regrésese a la casa. Dile que está a tu lado: si tienes temor, mejor siéntate. No puedes ganar una guerra si tienes temor. No puedes ser vencedor si eres un cobarde. El evangelio no es para cobardes. Dile a alguien: el evangelio no es para cobardes. Oh, es que eso de ser cristiano es para valientes. Se necesita ser valiente para enfrentar al mundo. Se necesita ser valiente para enfrentar la carne. Se necesita ser valiente para enfrentar al diablo. Y no puede haber cobardía en tu corazón. La bendición es: no tengo temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y el diablo te dirá muchas veces: vas a caer, así te vas a quedar. Este es tu fin. Y tú tienes que decir: el diablo mentiroso, yo estoy bendecido para ganar. Para comenzar, tú fuiste derrotado hace 2000 años por Cristo, y ahora Cristo en mí te va a volver a derrotar en mi prueba, en mi circunstancia. Alguien diga: voy a tener victoria. Voy a tener victoria. Yo vengo a decirte de parte del Señor: tendrás victoria si recibe la bendición para la guerra. Y no sé cuál será tu situación, tu circunstancia, tu petición. Pero Dios está diciendo: no puede haber cobardía. Dice: una hoja los asusta. Huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. ¿Alguien está oyendo eso? Hay gente que si por sí sola, mi hermano, hay gente que el mismo susto de la misma situación confiesa tanta negatividad porque no tienen la bendición para la guerra. Dile al que está a tu lado: nunca confieses negativo. Vida y muerte está en el poder de la lengua. Proverbios 18, versículo 21. ¿Sabes? Cuando la gente habla mal, cuando la gente habla negativo, cuando la gente habla derrota, no están bendecidos para la guerra. Dice: no podemos. Esto no es para nosotros. Esto es imposible. ¿Ha visto gente que te dice: eso es imposible? Porque no entiende la bendición para la guerra. Cuando tiene la bendición para la guerra, todo es posible con Dios. Vamos, lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Y no tienes temor, no tienes espanto. Si lees el próximo versículo, el 37, dice la palabra del Señor: tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada. Un grupo de gente que no tiene la bendición para la guerra, entre ellos mismos tropiezan.
Entre ellos mismos se estrellan, se enredan. Esa es derrota. La derrota es el resultado de no tener la bendición para la guerra. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios nos dice que Él mismo está contigo. Su presencia va contigo. La bendición para la guerra es que la presencia de Dios no te dejará. Alguien diga, la presencia de Dios nunca me dejará. Mire conmigo Números 14, versículo 41. Números 14, versículo 41 en la palabra. Dice la escritura, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Versículo 42, dice la palabra del Señor, no subáis. No subáis. ¿Por qué no subáis? Porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Alguien entiende ese mandato? No subas si Dios no está en medio tuyo. No te muevas si Dios no va contigo. Mire el próximo versículo. Mire el próximo versículo. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Pueblo de Dios, óigame bien, porque en minuto voy a orar. La gente creyente es derrotada porque piensa que puede pelear en su propia fuerza. Porque piensa que puede hacerlo a su manera. No trate de hacerlo a tu manera, vas a salir derrotado. Vamos, dile al que está a tu lado, no lo hagas a tu manera. Hazlo a la manera de Dios. Derrota viene cuando no tienes la bendición para la guerra. Sí, la situación será difícil, pero si la mano de Dios está contigo, hay un resultado diferente. Tú no puedes esperar el mismo resultado del que no marcha con Dios. Hay una diferencia. Cuando yo pasé mi prueba de cáncer hace 12 años, yo entraba al MD Anderson y yo veía hombres fuertesísimos en silla de ruedas caídos por la quimioterapia. Y yo entraba y oía la voz de Dios que me decía, hay una diferencia. Yo estoy contigo. Y yo entraba con la quimioterapia y yo pisaba el MD Anderson, me inyectaban las venas con el fuego, que si caía en la piel era tercera quemadura. Y el fuego en mis venas y yo salía caminando. Por la gracia de Dios nunca necesité una silla de ruedas. Y seguía predicándole a la iglesia. Hay videos de eso. Cuando tú tienes la bendición para la guerra, hay una diferencia. Cuando tú eres un hijo de Dios, hay una diferencia. Cuando tú eres una hija de Dios, hay una diferencia. No pienses que el resultado, pero el 99% este es el resultado. Sí, pero no para mí, porque yo tengo la bendición de Dios para esta batalla. Déjame decirte, Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de lo pequeño. El problema es cuando no le creemos a Dios que la bendición de Dios nos dará victoria en la guerra. La Biblia nos llena de escritura tras escritura. Israel era un pueblo pequeño, un ejército pequeño, de estatura era pequeños. ¿Cuántos son pequeños aquí de estatura? Gloria a Dios. Cuando el enemigo veía al judío marchar, decía, ahí vienen esos pequeños judíos. Son débiles, son pequeños, nosotros somos gigantes. Pero decía el uno al otro, pero traen el arca del pacto. Y con ellos viene un gigante conocido como Jehová. Si Dios va contigo, tú puedes tener victoria. Hay momentos que llegarán las malas noticias. Hay momentos que llegará el mal reporte. Hay momentos que el enemigo dirá, si haces esto te voy a hacer pedazos. Pero tú tienes que entrar con la bendición de Dios. Debe resumírselo en esto. Cuando David, 17 años, hay un joven aquí de 17 años. Cuando David oyó que había un gigante y lo vio, todos los hombres de Israel se hacían para atrás. Todos los soldados se hacían para atrás. Y Goliat salía y decía a los filisteos, dadme un hombre que pelee contra mí. Nadie quería pelear con el gigante. Y David, que era un joven muchacho, todavía no experimentado en guerra, solo en cuidar las ovejas de su padre, había tenido pelea y batalla por defenderlas. Cuando lo vio, dijo, ¿quién es este incircunciso?
Y David entró al campo. Y cuando entró al campo, lo ha leído, el gigante comenzó a decirle: voy a dar tu carne a las aves, te voy a hacer pedazos. El diablo te hablará así, los resultados te hablarán así, el reporte de la corte te irá así, la situación de migración te irá así. Pero tú tienes que decir, como decía David: tú vienes contra mí con espada y con todo esto, pero yo vengo en el nombre de Dios. Cuando entras a algo con la bendición de Dios, ahí está el secreto. Y el cristiano de este tiempo necesita aprender a confiar en Dios, armarse, tomar la armadura, sí, tomar la fe, sí, pero decir de nuevo, todo soldado, todo guerrero no entraba a una guerra si Dios no lo bendecía, porque sabía que si no tenía la bendición quizás no volvía. Y si volvía, volvía derrotado. Y yo quiero decirte hoy, Dios quiere que tú regreses victorioso. Que tú pises los terrenos de tu casa como un hijo y una hija victoriosa. No te vas a quedar como estás. Vas a ganar la guerra de tu vida. Dile a tu hermano: vas a ganar la batalla y la guerra de tu vida. Vas a testificar la victoria que Dios te da. La bendición de la guerra será para ti. La leemos de nuevo, Deuteronomio 28:7. Y voy a orar. Ponte de pie en la presencia del Señor. Deuteronomio 28:7. Dame el fondo de adoración. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Qué se ha levantado contra ti en estos días? ¿Qué pruebas estás teniendo? ¿Qué situaciones estás enfrentando? ¿Qué sonido se oye alrededor tuyo? Quizás oyes la marcha del enemigo, las situaciones que te rodean, pero Dios ha dicho: por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Hoy yo quiero orar en este altar por gente que dice: pastor, yo quiero victoria en esta área de mi vida. Yo necesito victoria en esta prueba de mi vida. O yo vengo a orar por pedir victoria en mi familia, mi matrimonio, mis hijos. ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu batalla? Si se va a intensificar tal vez, pero si tienes la bendición de Dios, si le dices: Señor, no me moveré si no me bendices. Jacob dijo, luchando con el ángel, dijo: si no me bendices, no te voy a soltar. Alguien busca la bendición de Dios hoy para esa prueba, para esa guerra, para esa batalla. Si eres tú, si estás aquí, sal de tu asiento y ven al altar y déjanos orar por ti. Cuando Dios te ve llegar, Dios dice: mi hijo quiere mi bendición, mi hija quiere mi bendición. Dios es un Dios de bendiciones. Así que si estás aquí y esa es tu petición, ven al altar ahora mismo, no lo esperes más. Hay un tiempo que tenemos que decidir: voy a entrar a esa batalla, voy a entrar a esa situación, o me voy a quedar y voy a aceptar lo que el enemigo quiera hacer en mi vida. Levanta tus manos, la presencia de Dios está aquí. Vamos a orar, vamos a creer, vamos a declarar el poder de Dios sobre tu vida en esta mañana. La unción de Dios. Pastora, comenzamos a orar.